iglesia primitiva le llamaba a los ritos misterios. La palabra venía del griego mysterium. En los países donde el latín predominaba, la palabra latina que se usaba para referirse a los ritos era sacramento. Etimológicamente, sacramento era el voto de fidelidad que el soldado hacía ante sus superiores antes de recibir una orden militar. Y en la iglesia primitiva se usaba esta palabra, pero solo para referirse a los ritos de la iglesia como símbolos. Por ejemplo, la Santa Cena era un símbolo del sacrificio de Cristo. El pan y el vino eran símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. No eran el cuerpo y la sangre literales, eran apenas símbolos. Sin embargo, con el correr del tiempo, la iglesia cristiana comenzó a darles a estos símbolos un poder dentro de ellos. El Concilio de Trento definió a los sacramentos como conductos de gracia salvadora. Pero, durante el periodo de la Reforma, los reformadores se volvieron a la Biblia, volvieron sus ojos a las enseñanzas bíblicas y prefirieron dejar de lado la palabra sacramento y empezaron a usar la palabra ordenanzas, porque en realidad fueron órdenes que Jesús había dejado a su iglesia. Nosotros como iglesia no creemos que estos ritos tengan algún poder en sí. Creemos que los ritos u ordenanzas revelan nuestra lealtad a Cristo y que son apenas símbolos de nuestra fe. Los ritos u ordenanzas del bautismo, de la comunión y de la humildad o lavamiento de los pies, como algunos lo llaman, esos ritos son bíblicos. Fueron órdenes establecidas por el propio Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 28, versículos 18-19, encontramos la orden del bautismo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí la orden es id y bautizad. Pero en San Juan, capítulo 13, versículo 14, está la orden del lavamiento de los pies. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, aquí la orden es vosotros también hagáis. Y finalmente en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 25, Pablo recuerda a la iglesia la orden del rito de la comunión. Dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Aquí la orden es: haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, querido, estos ritos no son alternativas humanas. El creyente no puede usar su propio criterio para decir si son válidos o no. Porque estos ritos, aunque no tienen un poder en sí, son ordenanzas, órdenes que necesitamos obedecer como símbolo de nuestra fe en Cristo. Pero ahora, estas órdenes son importantes. No podemos atribuirle ningún efecto o poder salvador. Somos salvos únicamente por el sacrificio de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Eso necesita quedar bien claro en nuestra mente. Algo más que necesitamos decir en esta primera parte es que estos ritos u ordenanzas también están en el terreno del gran conflicto de los siglos. ¿De qué manera?
cuando se les atribuye poderes a estos ritos, poderes que no existen en las ordenanzas. Estamos dirigiendo la atención del ser humano al símbolo en vez de dirigirla al propio Señor Jesucristo. Fue eso lo que le sucedió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El sacrificio de los corderos era solo un símbolo del sacrificio del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero cuando el Señor Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban más preocupados con el símbolo que con el verdadero Señor Jesucristo. Y este es un peligro que hoy día también la iglesia cristiana puede correr. En la segunda parte de este estudio analizaremos el símbolo del bautismo. Para esto recordemos el bautismo de Jesús. Mira, Jesús no necesitaba ser bautizado porque él no había pecado. Jesús no necesitaba nacer de nuevo. Él era Dios, pero al venir a este mundo estaba tomando el lugar de la humanidad. Por tanto, el bautismo de Jesús no fue por causa de él, sino por causa nuestra. Explico mejor. Cuando Jesús salió del agua por ocasión de su bautismo, Lucas dice que Jesús oró. ¿Qué fue lo que dijo en su oración? La Biblia no lo afirma, no lo dice, pero se registra lo que el Padre le dijo desde los cielos. Está en Lucas 3, 22. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. En otras palabras, yo estoy complacido con lo que acabas de hacer. Yo estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Yo lo apruebo. Yo lo acepto. Ahora, ¿qué es lo que aceptaba el Padre? Que el Hijo se colocase en el lugar del ser humano, que asumiese las culpas del ser humano, que fuese bautizado como cualquier pecador, a pesar de que no lo era. El Padre aprobaba eso. Pero ahora, vamos a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Ahí encontramos lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De acuerdo con estas palabras de San Pablo, el propósito de la muerte de Jesús no era solo salvarnos de los pecados, sino hacernos nuevas criaturas. En el momento de la conversión nos volvemos nuevas criaturas, pero a lo largo de la vida cristiana vamos aprendiendo a vivir el estilo de vida de una nueva criatura. Pero para que esto sea una realidad en tu vida, no es suficiente que creas que Jesús murió por ti. Tu creer tiene que ser un creer práctico. Tienes que salir de la simple teoría, porque Santiago afirma que hasta los demonios creen y tiemblan, y sin embargo no son nuevas criaturas. Es en este punto que entra el bautismo, porque al bautizarte demuestras pública y prácticamente que aceptas la muerte y la resurrección de Cristo como si fuesen tu muerte y tu resurrección. Al bautizarte te unes a Cristo en la nueva humanidad instituida por Él. Eres hecho nueva criatura. Te unes también a los otros cristianos en el ministerio de la iglesia, simbolizada por el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo. Bueno, en la tercera parte de este estudio hablaremos del rito de humildad. Algunos lo llaman el rito de humildad el lavamiento de los pies. ¿Por qué es un rito de humildad? Porque simbólicamente el creyente denuncia al yo y se arrodilla para lavar los pies del hermano. Jesús, el Hijo de Dios, el propio Dios, no solo se hizo hombre, no solo adoptó la humanidad física desgastada por 4,000 años de pecado, sino que se humilló al punto de arrodillarse y lavar los pies de seres humanos que horas después lo traicionarían y lo abandonarían. Y después
de lavarle los pies a estos hombres traicioneros. Él dijo, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Según este concepto, cada vez que participas del lavamiento de los pies, no deberías buscar al mejor amigo de la iglesia, sino a una persona con la que de alguna manera puedas haber tenido algún problema, alguna diferencia. Ahora, también no quiere decir que cuando buscas a una persona para lavarle los pies, necesariamente tienes algo contra ella. Pero básicamente el rito de humildad es: me humillo delante de ti, reconozco que soy tu siervo. Ese espíritu de humildad que se apoderó del corazón de Cristo, que era el corazón de Cristo, debería también reflejarse en nuestra vida de alguna manera. Bueno, querido, otro rito que consideraremos en este estudio es la Santa Cena, o sea, el servicio de comunión. Mira, el propio Señor Jesús estableció la Santa Cena como sustitución de la Pascua. Ahora, es interesante notar que la Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero al mismo tiempo era un anuncio de la obra sustitutoria de Cristo derramando su sangre en favor del ser humano pecador. ¿Recuerdas cuándo se instituyó la Pascua? Fue en la noche en que el ángel destructor quitaría la vida de todos los primogénitos de los egipcios. Entonces vino la orden de Dios de que los que quisieran ser librados de la muerte sacrificasen un cordero y manchasen el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero. Cuando el ángel destructor llegase, no tocaría la puerta manchada con la sangre del cordero. Bueno, esto era un símbolo de lo que Jesús haría por el ser humano. El Señor fue sacrificado en la cruz del Calvario y todos los que aceptan este sacrificio están libres de la muerte, que es la paga del pecado. Entonces, el participar del pan y del jugo de uva no es nada más que expresar nuestra fe en ese sacrificio. Es como si estuviésemos manchando la puerta de nuestro corazón con la sangre. Protector del Señor Jesucristo. Pero hay algo más, y esa es la quinta parte de este estudio. Mira, primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con estas palabras el apóstol Pablo relaciona el sacrificio de Cristo con la segunda venida. ¿Por qué? Simple. Te hago una pregunta: ¿de qué te serviría haber sido salvado si tuvieras que continuar viviendo eternamente en este mundo de pecado, perdiendo a tus seres queridos, sufriendo las injusticias propias de esta vida, víctima de la violencia, la traición, de la soledad? Estás salvo, está correcto, pero ¿para qué? ¿Para continuar peregrinando eternamente en este mundo de incomprensiones y dificultades? No, claro que no. La salvación, querido, solo tendrá sentido pleno cuando Jesús regrese y le coloque un punto final a la historia del pecado. Entonces sí, el pecado no se levantará por segunda vez. No tendrás más que llorar porque un hijo te es arrebatado por la muerte. Nadie más te hará sentir inferior
No tendrás más la lucha terrible de las tendencias propias de tu naturaleza pecaminosa, porque esto mortal habrá sido vestido de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Finalmente, habrás llegado a tu hogar celestial. Pero mientras ese día no llegue, las ordenanzas del Señor te ayudarán a mantener viva tu fe en la maravillosa obra de Jesucristo. Mira esta promesa de Jesús registrada aquí en Marcos capítulo 14, versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. ¿No es esto maravilloso? Ya se acerca el día cuando participaremos en el reino de los cielos de la celebración final de nuestra salvación con Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Deseas prepararte para ese día?